Vamos a charlar ahora con alguien que hace tiempo que no hablamos y que creo que bajó un poquito el perfil en estos últimos meses, que es Martín Lustó, senador nacional, presidente del UCR también. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Bien. Lo primero que quiero saber es, ¿cuál es tu impresión general? Después vamos a ir punto por punto, pero general, sobre este mes y unos días, una semana de gobierno de Javier Milei. A ver, el gobierno se abocó primero a tratar de resolver una herencia muy complicada y creo que ahí hay un acuerdo muy amplio acerca de la imprescindibilidad de tratar el tema del déficit. Después podemos debatir cómo se hace eso. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno lo que implementó es un ajuste muy importante que recae principalmente sobre la sociedad y particularmente sobre la clase media y la clase media baja. Eso es lo que está pasando y estamos viendo una pérdida de poder adquisitivo muy grande. A la sociedad se le está pidiendo un esfuerzo muy significativo en aras de un futuro que se supone que va a ser mejor. Todavía me parece que al gobierno le falta, frente a las medidas que tomó que son de emergencia, mostrar cuáles son las cartas con las cuales va a estabilizar la economía. Es decir, faltan un montón de componentes de un verdadero plan de estabilización, con lo cual ese futuro todavía es una incógnita. Tanto nosotros desde la política, como me cambio el sombrero, los economistas, estamos esperando que haya una segunda etapa, que haya un segundo anuncio de cómo sigue esto después de lidiar con la emergencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta dinámica así no es sostenible. Hay una caída muy significativa del poder adquisitivo, ¿no? Lo vivimos todos los días. Lo vivimos en nuestros bolsillos, pero lo vivimos en un montón de gente que tiene una peor situación que la que tengo yo, que se me acerca para ver cómo poder resolver ciertas cuestiones, ¿sí? Y hay mucha angustia con eso. Por otro lado, hay otra cosa que a mí me parece que el gobierno no aborda y que a veces en el DNU o en la ley pareciera caminar en el sentido contrario, que es que mientras se le pide a la sociedad un esfuerzo muy significativo en aras de reordenar la Argentina, y realmente yo creo, y lo he venido diciendo muchas veces, ¿no?, desde hace mucho tiempo, que todo está para debatirse en Argentina, porque como el Estado no funciona la economía. Cuando no funciona la economía, no funciona la sociedad. Entonces, todo está para debatirse, pero está para debatirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque implementándolo desde una única visión, ¿sí?, o implementándolo sin discusión, no estamos seguros de que las cosas vayan a salir bien. Y mientras se le pide un esfuerzo muy importante a la sociedad sin todavía un plan de estabilización, hay ciertos otros rubros en donde además lo que provee el Estado pinta que va a deteriorarse para la gente. Hablo de salud, hablo de educación, hablo de jubilaciones. Entonces hay que ver cómo esas cosas se entroncan para lograr una estabilización más permanente de la Argentina. Voy a la primera parte y la segunda es lo que vos decís, falta todavía una parte del plan que no se muestra o que no se dice, pero respecto de lo que planteás que es el ajuste, ¿para vos no era necesario que fuera tan fuerte? No, hay que eliminar el déficit y todos estamos de acuerdo con eso. La pregunta es cómo se hace y si es de manera sustentable cómo lo estás haciendo. Yo ahí tengo una diferencia con muchos de mis colegas. Yo creo que Argentina oscila y tiene este comportamiento pendular entre un espacio político, el panperonismo, que piensa que a través de la política domina la economía, como si la economía no tuviera reglas, y entonces entramos en inconsistencias macroeconómicas, problemas, cepos, regulaciones, todo para que la micro tape los problemas macroeconómicos, ¿sí? Entonces vamos trabando las cosas para que no se noten los desaguisados macroeconómicos. Y eso hay que deshacerlo, ¿sí? Pero entonces hay una parte, como decía el peronismo, o el panperonismo, que dice, con la política voy a dominar la economía, y la economía tiene sus propias reglas, y tarde o temprano muestra los errores que cometiste. Keynes decía que en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. O sea, Pepe Mujica decía, la derecha chambona, decía, se equivoca en muchas cosas, pero en una tiene razón, que es que hay que arreglar las cuentas, ¿no? Sí. Por el otro lado, yo creo que el no peronismo tiene una visión opuesta y que también funciona mal, que es, le pido a un grupo de economistas, como si fueran iluminados, que me traigan un plan económico independientemente de cuál es mi volumen político. Y eso funciona mal. Ese es el libro de Juan Carlos Torre. El libro de Juan Carlos Torre, un diario, una temporada en el quinto piso, es esto. Es decir, ellos dijeron, hicimos un plan técnicamente muy bueno, que se llamó Plan Austral,
Y en un momento no nos dimos cuenta desde lo técnico que Alfonsín tenía restricciones políticas. En ese momento, ¿cuál era? Que tenía que apaciguar a los militares a los cuales había enjuiciado, le dio un aumento salarial, a ese aumento salarial le siguió el de los docentes, a ese le siguió el del sector de la salud, y el plan se fue. Entonces, entre esas cosas oscilamos. Por eso es que intentar no debatir, a mí me parece que tiene muchas consecuencias que son más nocivas. Pero voy a agregar un elemento adicional que tiene que ver con el diagnóstico, que hace mucho, yo vengo diciendo, ustedes me han escuchado muchas veces, yo creo que el problema en la Argentina es que el Estado no funciona. Vos agarrás cualquier país o cualquier sistema del mundo, sea comunista, capitalista, socialdemócrata, los que funcionan bien son aquellos que el Estado funciona bien. No hablo de libertades individuales ni nada, hablo de sistemas económicos. En China el Estado funciona bien, en Corea del Norte y en Cuba el Estado funciona mal. En uno hay mayor prosperidad, en otro hay cada vez más pobreza. Agarrás un país chico, europeo, Irlanda, el Estado funciona bien, se quintuplica su poder adquisitivo. Grecia, el Estado funciona mal, depresión económica. Agarrás dos países que Pablo Gerchunov ha comparado en un libro, Australia y Argentina. En uno la política se puso de acuerdo para ver cómo tramita la puja distributiva y ordena al Estado. Uno funciona bien, Argentina funciona mal. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación, ¿cuál es el diagnóstico de muchos economistas y del gobierno? Tenemos inflación porque tenemos emisión. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Tenemos emisión porque tenemos déficit. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Después te voy a agregar, hay una inercia. Una vez que todo el mundo piensa que va a haber inflación, todos acomodamos, sí, y eso es una velocidad crucero que hay que frenar. Además de eso, tenés inflación cada vez que tenés un salto cambiario. ¿Sí? En la Argentina en particular por la historia. Pero la pregunta es, si tenés inflación porque tenés emisión y tenés emisión porque tenés déficit, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué tenemos déficit siempre? Y la respuesta es tenemos déficit porque la política no puede acordar en cómo tramita esa puja distributiva, qué sí y qué no. Y cuando el Estado se desordena, es cada vez peor, la puja es cada vez más salvaje, porque va todo el mundo a ver cómo se resguarda la propia. Y eso vale para un montón de sectores. Entonces yo ahí tengo esa diferencia en donde a la hora de abordar eso necesitas política de verdad que se pueda poner de acuerdo. Si las cosas no se van a discutir como corresponden, corres el riesgo de que venga, como ahora, todo un paquete que modifica la vida de los argentinos de cabo a rabo en todas las materias que se te ocurra y que, como en otras cosas, vos la ves debatir, por ahí te contaron una partecita, pensás que es bueno, pero no sabés el resto de las cosas que impacto va a tener en tu vida. Ejemplos de cosas que se han debatido, que han funcionado mal. Y que la gente lo reclama, pero después el impacto es lo contrario. Ley de alquileres. Cuando se discutió la ley de alquileres, yo dije, hay una parte que está bien, hay otra parte que va a generar un problema. Bueno, no se puede. No, porque ahora otra vez, existe la moda esta, algunos sectores de hay que aprobar. Hay muchas cosas de lo que la gente a veces por la calle nos pide aprobar que va a impactar en esa gente que te pide que lo pruebes mal. Sí, pero ahora ahí quiero marcar algo, que es lo siguiente. El DNU, yo es una opinión personal, lo he dicho, para mí es inconstitucional tomar esas decisiones, de esas características, la modificación de leyes y demás. Ahora, cuando Milei manda el proyecto de ley ómnibus, que es enorme, abre una discusión. Uno no puede decir, porque él abre una discusión con 38 diputados, con eso no hace nada, y con 7, 8 senadores. O sea, él está abriendo una gran discusión. Me parece que ahí ese punto... ¿Cuántos días de discusión llevamos? Está bien, pero él no puede aprobar nada sin votos de otros sectores. O sea, no es él... Eso es así, sí. Y por eso el radicalismo es uno de los bloques que más está trabajando para corregir cosas, decir qué cosas no y corregir las cosas que hay que corregir y qué cosas sí. Es uno de los bloques que más se está trabajando. Hay otro que tiene una postura más fácil. Unión por la Patria, de la moda de aprobar todo. Unión por la Patria dice, no vamos a aprobar nada. Y la Libertad Avanza y por ahí alguna parte del PRO que está cogobernando dice, nosotros vamos a aprobar todo. Hay un trabajo para hacer, porque otra vez, a mí me pasó lo mismo cuando Alberto Fernández mandó, no sé si ustedes se acuerdan, Alberto Fernández mandó un megaproyecto que se aprobó en diputados, apenas arrancó su gestión, y se pidió que el Senado lo tratara al mismo día. Nosotros estábamos convocados a sesión a las 2 de la tarde y hasta las 5 de la tarde no tuvimos la media sanción. Y había una presión por aprobar, el presidente, inclusive del PRO en ese momento, o de gobernadores. Hay que aprobar. Nosotros nos plantamos en una discusión interna, dimos vuelta el tono de bloque y dijimos, no sé, en ningún país del mundo tengo que darle ahora la aprobación a un proyecto que ni siquiera pude leer y que es enorme. ¿No? Acá pasa lo mismo.
Entonces hay que leerlo en detalle, hay que trabajarlo en detalle y hay que modificar cosas. ¿Qué partes son esas que decís? Vos recién nos decías, hay gente que te pide por la calle, aprueben, y son medidas, algunas de las que están pidiendo, que le van a repercutir de manera negativa en su vida. ¿Cuáles son puntualmente las que vos ves? Bueno, ¿qué pones en ese casillero? Primero, por ejemplo, yo no sé si la gente que está haciendo un esfuerzo enorme en el día a día sabe que hay un blanqueo casi ridículo en materia del costo que tiene. ¿Por qué casi ridículo? Si tenés menos de $100.000 ahorrados, si lo querés blanquear, no vas a pagar nada. Si tenés más, vas a pagar 5%. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la tasa de interés que se paga en Estados Unidos por tener un plazo fijo? No. 5%. Entonces yo digo, yo blanqueo todo mi capital solo con lo... Antes el kirchnerismo, vuelvo a los ejemplos, antes el kirchnerismo te ponía un impuesto a los bienes personales de 2,75 si tenés la plata afuera, cuando la tasa era 0. Decir, che, me estás comiendo mi patrimonio. Ahora voy a permitir no haber pagado nunca impuestos, y blanquearlo con lo que me paga la tasa de interés. Vamos a los bienes personales. Yo tengo bienes personales, estoy hablando en contra de mi propio interés, ¿sí? ¿Puedo adelantar el pago de los bienes personales haciendo este cálculo? Calculo mi patrimonio hoy, lo multiplico por 5. A eso le aplico una tasa de 0,75 que me da 4,25. 4,25. Cancelo los bienes personales de los próximos 5 años, mejor dicho, de 2023 y de los próximos 4 años, con menos de lo que me da la tasa de interés en Estados Unidos un año. Pero eso, además, eso no perjudica nada, eso beneficia a algunos. Vos decís que perjudica a otros. ¿Por qué perjudica? Porque a mí me están por otro lado diciendo, mira, tu jubilación se va a ser más baja, los medicamentos o la prepaga la vas a pagar más cara, la energía la vas a pagar más cara y tenemos que hacer un ajuste fiscal. Pero ¿cómo es el ajuste fiscal? Y además una cosa más, si yo estoy en una etapa de crecimiento patrimonial, voy a congelar mi declaración jurada de hoy por los próximos 5 años. Yo comparto con vos que los blanqueos siempre son antipáticos porque son un castigo al que paga. Estamos totalmente de acuerdo. Este blanqueo no tiene ningún premio al que pago. Y es el blanqueo más barato que existe. Estoy de acuerdo con vos. También hay que decir que el blanqueo de Macri después lo dieron vuelta y todos los que blanquearon se arrepintieron porque terminaron perjudicados por haber blanqueado. Yo no estoy a favor de ningún blanqueo. De ninguno. Claro, es conceptual, ahí te banco. También es cierto que hubo un blanqueo del kirchnerismo reciente que yo voté en contra, que fue una iniciativa compartida con el PRO, un blanqueo para la construcción, que además es uno de los sectores donde no hace falta. ¿Sí? Entonces todo el tiempo hay intereses detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás de un mega paquete que abarca la economía, lo laboral, y estoy leyendo porque lo venía pensando para acá, la economía, lo laboral, contratos privados, el Código Civil, el Código Penal, la ley de bosque, la ley de tierra, la ley de defensa de la competencia, ahora voy a decir algo sobre la ley de defensa de competencia, temas de salud, de educación, de pesca, de hidrocarburos, de medicamentos, de protesta, de huelgas, del sistema electoral, del sistema de partidos, privatizaciones, blanqueos, temas de cultura, entre otros. Eso se trabajó en algún lugar. Y obviamente que quienes lo trabajaron tienen su visión y sus intereses. Y es importante que el debate sea abierto y corregir cosas. Doy algunos ejemplos. Lo de la protesta de las 3 personas en la calle, ya dijo la ministra que lo van a sacar. Entonces había cosas mal. Lo de biocombustibles estaba mal y había un interés muy claro de las empresas petroleras. Se corrigió. ¿Cuántas más cosas hay por corregir? Muchas. Porque si no van a tener un impacto negativo. Inclusive las que suenan bien. Ya fue... El proceso, ya ayer estuvo en las exposiciones acerca de las modificaciones del Código Civil. No hay nadie que sepa del tema que esté de acuerdo. Perfecto, entonces ¿qué se va a hacer con eso? Y el radicalismo acerca propuestas, porque, insistimos, nosotros tenemos que... Todo en la Argentina está por debatirse. Ya venía de antes y además la gente lo manifestó en la elección. Ahora... baja de jubilaciones después de la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, vamos a hacer ajuste a los jubilados, pero le vamos a perdonar a los que más van a tienen hacer una y a los baja? que no pagaron impuestos. ¿Por qué? Porque este es un punto para mí clave, porque está trabando esto y retenciones están trabando mucho la conversación. Lo que dice el gobierno es quitar la ley de movilidad jubilatoria actual y no dice nada más, no propone otra forma de hacer el cálculo, sino que sería por decreto. ¿Vos crees que detrás de eso es que quiere bajar las jubilaciones? Pero si no, tendría que aceptar una propuesta que ya no van a perder poder adquisitivo. Pongámoslo en la ley. El cuadrito que presenta Luis Caputo cuando hace la presentación de
del tema, dice que baja 0,4%. También es cierto que hoy y todos los últimos años las jubilaciones se definieron a dedo por el Poder Ejecutivo, porque hay una 4 años de movilidad Alberto Fernández jubilatoria. fueron así. Y por eso yo voté en contra de ese proyecto. Porque hay una movilidad jubilatoria que se resuelve con un bono para el que el Estado decide o con el que la plata que tiene le alcanza y define a quién le Y te agrego aumenta. cosas que están omitidas, ¿no? Porque el ajuste de la casta, que yo no lo veo que esté ocurriendo. Pero te agrego cosas que están omitidas, porque nosotros, si ustedes nos escucharon, por lo menos nosotros trabajamos 132 medidas distintas de privilegios. Sí. Bueno, ¿ustedes ven mención a las jubilaciones de privilegio? No. En el proyecto. ¿Ven mención a los sectores que el Estado paga, están exentos? Los sectores a los cuales el Estado les paga ganancias. Por ejemplo, hay empleados de banco, hay mucho, la AGN, la justicia y bancos públicos, el Estado les paga ganancias. El régimen de Tierra del Fuego. Bueno, el gobierno dice que está el proyecto, estoy en contra de promociones. Perfecto, pero puede crear un régimen de promoción nuevo. Entonces, ¿por qué no se pueden debatir este caso? Privatizaciones. Yo creo que privatizaciones tiene un problema como la encaran. Hay un montón de empresas que dicen que van a privatizar que no van a tener ningún interesado. Sí. Entonces no vas a resolver el exceso de gasto en esos lugares de empresas que no van a estar. Y por otro lugar, hay otras que yo estoy dispuesto a que vayamos a una privatización, pero no una privatización donde alguien dice a quién se la vende, cómo y cuándo. Que traiga la empresa por el Congreso, y sobre todo yo creo que algunas que la mejor manera de ordenarlas es que coticen en bolsa. Agarrás un porcentaje y cotizan en bolsa. Ahí tenés un control adicional, ahí tenés una manera de comparar. Tienen que presentar un montón de otras cosas, tienen que ser eficientes porque cae su precio y lo ves, lo vas a comparar con otras empresas del rubro. Eso transparenta, es lo que se hizo en la privatización de YPF originalmente. Después, por motivos fiscales, se la vendieron a los españoles en el 98, Roque Fernández, etcétera, al remanente. Pero la verdad que hay maneras de abordar eso y darle los instrumentos que me parece que son mejores para la sociedad. Quiero volver al tema jubilaciones porque muchas de las consultas que nos llegan tienen que ver con eso. Si queda como está redactado, que es la quita de la movilidad de la ley, ¿ustedes no acompañan ese artículo? No. No, porque la verdad que lo que le estamos diciendo a los jubilados es que los vamos a poner a merced de la situación fiscal de la Argentina. Si la situación fiscal de la Argentina es mala y falta cerrar déficit, lo van a pagar los jubilados. La verdad, 100.000 pesos, 105.000 pesos, con el bono 160.000. Traten de alquilar un monoambiente acá en la ciudad de Buenos Aires con 160.000 pesos. Traten de ir a pagar los medicamentos. Traten de pagar los servicios públicos que van a subir. ¿Y cuál es la contrapropuesta o el acercamiento que ustedes plantean respecto del tema jubilaciones? Esto que acabo de decir, los jubilados han perdido poder adquisitivo y por otro lado estamos en un proceso inflacionario que al presidente le parece que es un éxito 25% en un mes, pero la verdad que nada, 25% eso es una pérdida de poder adquisitivo que es intolerable. Y no veo que vaya a ser muy distinto. Probablemente, quizá, sea un poco más bajo. Enero, quizá. Y febrero. Pero entonces sacar el artículo. ¿Dejar la movilidad jubilatoria actual o qué? O decir que lo que no puede pasar es que pierdan poder adquisitivo. Que puede hacer, lo quiere subir, lo quiere bajar. Hacer una especie de cláusula gatillo para las jubilaciones y que se ajuste por inflación todos los meses. Ajustarlo por UVA, ajustarlo por IPC. Redactar un artículo que sea claro en que no va a haber pérdida de poder adquisitivo. Porque si no, otra vez, ¿cuántas veces en la historia argentina, desde Perón en adelante, cada vez que hay un problema fiscal, lo que ocurre es que... Martín, y en ese planteo, básicamente el gobierno está poniendo eso en escena porque necesita o tiene un objetivo de 5 puntos de ajuste del gasto público. ¿Ustedes rechazan ese planteo de ese nivel de ajuste o proponés o haces una contrapropuesta de ese 0,4 de las jubilaciones lo compensa con qué? Mira, vamos a algunas cosas. Hay una baja de bienes personales. Suspender la baja de bienes personales. Hay una baja de bienes personales. En su momento el presidente votó una rebaja de ganancias, mal hecha, un enchastre que hizo Massa, pero el presidente la votó. Entonces hay un montón de otras cosas para hacer. Eliminemos las jubilaciones del privilegio. ¿Crees que sobre eso se va a dar marcha atrás? Sobre el tema de la última rebaja de ganancias. No lo sé. La de Massa. No lo sé. Porque se supone que estaba dentro de... No lo sé. Yo creo que voy a decir de las consideraciones. Voy a decir que es lo que creo que venimos haciendo igual que en otras cosas con ganancias.
Se ha instalado esto, el salario no es ganancia. ¿Qué quiere decir que el salario no es ganancia? Si yo gano 20 millones de pesos, ¿no tengo ganancia? Ganancias es uno de los tributos que... Es decir, cuando uno mira cómo son los pilares tributarios del mundo, impuesto al consumo, IVA, ganancias, seguridad social. Básicamente eso es el 80%. Lo que pasa es que el problema de la inflación hizo que tengas un problema en la escala, que enseguida tributas el máximo. Ese es el problema. El problema es que cuando el kirchnerismo reintrodujo la inflación en la Argentina, claro, ¿sí?, empezó a financiarse con la inflación. Entonces, por ejemplo, no voy a dar cifras reales, pero para que se entienda. Si el mínimo no imponible, 1 millón de pesos, y la inflación es 100%, ¿sí?, y al año siguiente yo gano 1.600.000 pesos, ¿yo gano más o gano menos? Menos. Gano menos. ¿Por qué? Porque para poder consumir lo mismo que consumía con 1 millón de pesos, necesito 2 millones de pesos. Si vos no me modificás el mínimo no imponible, de golpe yo empiezo a tributar sobre 600.000. Entonces, el sistema tributario que debería ser estable, ¿sí?, Alberdi, el que le gusta citar al presidente, decía que después de un cambio de monarca, lo más desestabilizante de una sociedad es cambiar los tributos. Entonces, vos le estás cambiando todo el tiempo la estructura tributaria a la gente producto de la inflación. Y como no subís las alícuotas por afán recaudatorio, el problema en la Argentina no es si la gente empieza a pagar de muy abajo o muy arriba. De hecho, en la comparación internacional, ganancias en la Argentina se empieza a pagar desde muy alto. Lo que pasa es que se paga mucho, muy rápido. Claro. Entonces, corrijamos eso de manera definitiva. De la misma manera que privatizaciones. Insisto, fíjense lo siguiente. El DNU tenía también las privatizaciones. Yo hago la siguiente pregunta. Privatización de verdad de una empresa grande. ¿Quién va a venir a poner plata si el marco de sustento legal de la privatización es un DNU que está en el limbo? El único que va a venir a poner plata es el que quiere saquear la empresa. Entonces hagamos las cosas bien. Ahora, Martín, estamos todos dispuestos a hacer las cosas bien. ¿Cuál es el problema? Hago la pregunta, ¿cuál es el problema si demora un mes más? Si el presidente, por ejemplo, el DNU, no lo quiere ni debatir. Porque no conforma la comisión. Entonces, porque ahí no tenemos apuro, pero acá sí. Pero, por ejemplo, con tema pero dice que no hay tiempo, que su plan, pero espera, yo te doy la explicación que da él y que coinciden algunos economistas, que es, tiene que ser... ambos. Perdón. Está el agua. discutiendo sobre el agua. Sí. Ojo que no esté envenenada, ¿crees que la pruebe alguien? No. Sí. No, bueno, el planteo de mi ley es que no hay plata y no hay tiempo. Digo, completo el eslogan que dice el gobierno por estas horas. Yo haría una pregunta. Sí. No hay plata, tiene razón. Por eso es que hay que hacer un montón de cosas. No hay tiempo, siempre hay tiempo para hacer las cosas bien. Cuando haces las cosas mal, te quedas con menos plata y con más problemas. Y lo otro que necesitamos ver es dos cosas. Es, primero, ¿hay plan? Y lo segundo es, ¿hay sensibilidad? ¿Crees que hay plan? Creo que le falta, lo primero fue una reacción en la emergencia. A mí, ¿a qué me hizo acordar la primera conferencia de prensa de Caputo? A cuando, lo hemos visto infinitamente en la Argentina, ¿no? Vamos a poder mencionar un montón de ejemplos. Cuando un ministro de un gobierno que ya está caminando hace mucho tiempo, pierde el favor de los mercados, lo reemplazan rápido por otro que está en el gabinete, lo sientan y hace anuncios de lo primero que tiene para ajustar. Lo más fácil. ¿Sí? Esa es la emergencia. Es decir, no es que no da la sensación de que se venía gestando una concepción acerca de hacer con la economía más clara en términos de medidas concretas. ¿Por qué? Porque el ajuste que se está proponiendo además tiene un aumento tributario y por ahora lo principal que hay es dejar que la inflación erosione los gastos. Y eso no es un reordenamiento del Estado. Si yo tengo un mal gasto acá, ¿sí?, el programa que quieran, el que elija el presidente, y tengo otro bueno acá, y lo único que hago es dejar que la inflación erosione el gasto real de los dos, sigo teniendo un mal gasto en un lugar un poco disminuido, y en el lugar donde tengo un buen gasto lo tengo disminuido también. Eso no es un reordenamiento del Estado. Y hay contradicciones dentro del paquete que hay que zanjar, ¿no? El presidente habla de ir a boleta única para eliminar la lista sábana, ¿sí? Y después habla de eliminar la sábana, porque si no la partidocracia deciden quiénes son. Cuando eliminás las PASO, dejás que alguien que es el que tiene la firma dentro del partido arme la lista.
Y cuando haces uninominalidad por circunscripción, mirá el caso de Estados Unidos. Y más, primero, en Estados Unidos existe algo que se llama gerrymandering, que es que Sí. dibujan los circuitos para que haya una tasa de Para reelección garantizarse, altísima. claro. Entre 88 y 92% reeleccionan ahí Sí. en la Cámara de Representantes. Y fíjense otra cosa, liberar el financiamiento privado sin restricciones para las campañas políticas, o sea, para los espacios políticos, hace que al final, y es algo de lo cual hay sospecha en este paquete de leyes, que al final haya intereses privados que tienen mucho dinero, mucha capacidad de lobby, que es lo que pasa en Estados Unidos. El debate interno de Estados Unidos de la degradación democrática entre muchos condimentos tiene ese, que la Corte Suprema, por un voto, liberó, por una vía indirecta, los super PAC, etcétera, la posibilidad de que haya financiamiento irrestricto a la política. Sí. Igual la sensación que da es que eso ocurre. Y que muchas Claro. veces, claro. No es un poco hipócrita. Es un poco hipócrita. O Sí, cínica no, esa no, posición. pero para- Hoy no, nadie no, la pero- política pensar- tiene un montón de regulaciones Sí. en No, su pero- financiación que sí. nadie cree que sean No, ciertas. pero perdón. Ni que las campañas se hagan con la plata la que plata se que declara. Es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Mm. Lo que está funciona mal. Entonces hagamos otra cosa que ya sabemos que también funciona mal. Bueno, Igual, Yo te digo, hoy Es cómo un se financia la contrafáctico. política. Hoy cómo se financia la política. Es un el desastre. negro. En negro y metiendo gente en el Estado. sí. Sí. Las dos Chocolate, peores maneras, sí. porque las dos cosas hacen, por un lado, que el Estado funcione peor, y por otro lado, que el que puso plata crea que tiene un derecho sobre algo de la política. Lo que vamos a hacer es legalizar eso. Entonces, algo que está mal lo vamos a corregir peor. Ese es el debate que Pero tenemos ahí que dar. sobre el financiamiento privado, igual todo el capítulo electoral no va a No, pasar. no. El gobierno ya lo sabe, ya lo entregó porque necesita una mayoría sí, especial, claro. además que no está pero te quiero preguntar esto sobre el financiamiento privado de las campañas electorales. Vos lo que decís es que se tiene que establecer un tope. ¿Cómo lo acotarías frente a lo que propone Milei? No, yo creo que es muy importante, como han caminado otros países a transparentar. Creo que es importante que haya aportes del Estado y que estén transparentados y que los aportes sean reales y después controlar de verdad los gastos de campaña. Pero el financiamiento privado que ahora es ilimitado. Viene el empresario X y pone 200 millones. Bueno, no va a poner 200 millones. A lo mejor Bueno, sí. bueno. Sabemos que A lo mejor ponen, en sí, Estados pero Unidos ponen unas cantidades para apropiarse de la política pública. Cuando ustedes ven cómo se llama House of Cards, ¿qué Sí. pasa? Están todos alrededor de las compañías. El lobby es Las legal. petroleras. Claro. Las petroleras. Las farmacéuticas. Bueno, la farmacéutica. Y esas cosas en el capítulo de la ley ustedes no ven nada. Farmacéutico y. Sí, y- lo que pasa es y que, petrolero. es que acá pasa, el punto de discusión es que acá pasa sin ser legal, sin estar regulado el lobby como está regulado en Estados Sí. Unidos y está el cabildeo y cosas que acá no. Porque acá el Estado está tan desordenado, que otra vez cada uno puja por ir a quedarse con una parte del Estado. Y eso vale, insisto, vale para la corporación política, vale para la corporación mediática, vale para la corporación sindical, vale para la organización, la corporación de los movimientos sociales, vale para la corporación empresarial, vale para todos. Eso es lo que ha desguazado el Estado argentino. Ahí es donde digo, bueno, ya la caída en el estándar de vida o el estancamiento secular argentino desde la década del 60 te da una conciencia clara de que eso está pasando. Mientras otros países prosperan, vos estás estancado. Y en el estancamiento está cada vez peor. Yo siempre uso el mismo ejemplo y además ayer un amigo me dijo, ¿sabés que me acordé de vos porque mi hija se fue a Mar del Plata en el tren? Vuelvo al ejemplo. El tren a Mar del Plata se inauguró en 1957. Hay en Sucesos Argentinos en las redes imágenes de cómo era el tren a Mar del Plata. Suspensión neumática, aire acondicionado, música funcional, pisos alfombrados, coche comedor, asientos reclinables y giratorios, y estaba hecho en la Argentina. Y tardaba 4 horas y media. Hoy el tren te subís, es peor. ¿Y cuánto tarda? 4 horas y media. No. Con suerte. No, hay Más. 4 horas y Tarda media. entre 7 y 9 No. horas. Sí. Entonces, ¿En serio? Si tenés suerte. Entonces, en 60 años, si hago más o menos bien la cuenta, sí, 55 años, el Estado argentino hizo que el tren a Mar del Plata tarde 60% más y sea peor. Eso le pasó a la salud, a la educación, a la justicia, a las jubilaciones, a la infraestructura, a la educación, a la salud. Más cosas que tiene
la impronta, estamos diciendo, le vamos a sacar dinero a la gente. Entonces, a la gente que tiene menos poder adquisitivo y por ahí estaba eligiendo mandar a los hijos al subsistema privado de educación, ahora va a ir al público. ¿Qué estamos haciendo para que el público mejore? Lo poco que hay en la ley es que haya conocimiento de cómo son las pruebas. Sí, abrir los resultados. Abrir los resultados. Eso, en Chile que lo hicieron, no funciona bien. Yo estuve en la Comisión de Educación de Diputados. Estábamos por aprobar eso a iniciativa de, ahora no me va a salir el nombre, el presidente de la comisión, que era un diputado radical puntano. Bueno, no importa. Se armó una discusión, empezaron a traer datos y todo. Estaba Cobos, estaba Filmus, estaba... ya me va a salir. ¿Y por además qué? Era de la universidad. ¿Y cuál era el tema? Claro, ¿por qué más información no funcionó? Porque vos brindás información y la información la tiene que tener el Estado para mejorar. Si vos lo abrís, empieza a haber, primero, una ansiedad de si mi colegio funciona o no funciona. Segundo, puja por ir a otro colegio y vos desfinanciás o castigás a colegios que les va peor, no porque sean mejores o peores los docentes, porque el entorno con el que lidian es distinto. En la Argentina, la mayor explicación de por qué a un chico le va bien o mal es su entorno socioeconómico. Más que el educativo. Claro. Entonces, vos tenés que tener datos, claro que tenés que tener datos. Sin datos, no, pero otra cosa es que uses los datos pensando que el mercado va a arreglarlo. Porque la idea que es, bueno, en cuanto yo sé, empiezo a pujar para mandar a mi hijo ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, van a aceptar a los mejores. ¿Y qué hacemos con los otros? Cuando el sistema educativo nació, no sé, yo veo al presidente cuando habla del Pero Estado. ¿ese no sería un incentivo para la mejora? No, sería un incentivo para descremar o discriminar. ¿Por qué? Vos como padre, cuando elegís un colegio, no quiero puntualizar, si querés te hablo de mí, cuando yo elijo un colegio, bueno, uno toma el recaudo de los antecedentes, de consultar a padres que ya estuvieron allí. Pero te puedo hacer una pregunta, ¿cuántos pueden elegir el colegio? Pocos. Entonces, claro, pero lo deseable no sería ampliar esa base en función de que circule información y que la información sea un incentivo para la mejora. No me dieron bien los resultados. Bueno, que el director se ponga las pilas, que los maestros se pongan las pilas. Pero eso es lo que tiene que hacer el Estado, no el privado. El privado, si vos distribuís esta información, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos todos a correr a conseguir el mejor colegio. Perfecto, a la mejor escuela. ¿Quiénes van a acceder? Los que tienen más poder que los demás. Ahí es donde Martín, en la práctica. Sí. Te lo digo por lo siguiente. En Capital Federal hay un montón de escuelas públicas y todo el mundo, sin tener los resultados en la mano, sabe cuáles son mejores y cuáles son peores. Eso no estigmatiza. Y porque tengo amigos que mandan hijos a las escuelas públicas que dicen, no, yo la quiero mandar a tal. Y estoy viendo cómo hago porque no vivo cerca, porque no trabajo cerca. Le pide la dirección a un pariente. Ya se conoce, en la práctica ya se conoce. Y todos sabemos cuáles son las peores. El que vive en un barrio determinado, sabes si la escuela que está en su barrio es mala o es buena. Y vale para las privadas, ojo. Sí, eso ni hablar. Entonces digo, ¿por qué sería malo que se conozca la información? Y de todas maneras, ¿por qué sería malo que se haga este debate? Porque de todo lo que estás hablando, me parece en realidad que está buenísimo que por fin debatamos todos estos temas. Durante 16 años en la Argentina no se debatieron. Nada. No se podía debatir nada. Porque te bajaban una línea ideológica, te estigmatizaban. Yo estoy no solamente de acuerdo, sino que me tocó padecerlo. A mí me tocó sentarme en el Senado con Cristina en soledad, porque estábamos en pandemia, con una agenda que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Entonces yo estoy de acuerdo, y por eso digo, bienvenido el debate. El debate. Otra vez, creo que apurarse. Yo cuando escucho que quieren dictaminar esta semana, quiere decir que no hay suficiente debate. Y hay un montón de temas que son importantes, hay otros que son irrelevantes. Yo qué sé, la reventa de entrada, los clubes transformados en sociedad anónima, eso no me pueden decir que es urgente para arreglar la Argentina. Nosotros queremos que el presidente tenga herramientas de verdad, que no tengan un efecto contrario al que se pretende para arreglar la realidad económica y para reordenar el Estado. Ahora, después hay contradicciones. Por ejemplo, todo el capítulo de calidad regulatoria, ¿no? Basado en la OCDE. Estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis del impacto de las políticas y los programas que se proponen. Eso está en la ley. La pregunta es, ¿eso se aplicó a la ley esta? Porque cuando modifican el Código Civil, vienen todos los que trabajaron en el Código Civil y te dicen, eliminen eso porque es todo un desastre. Es evidente que no está pensado.
Y es evidente que está hecho desde un sector. Voy a otras cosas. En todo el mundo está en discusión porque además incita a que los chicos arranquen más temprano fumando el cigarrillo electrónico. Sí. Ahora lo vamos a habilitar y vamos a poner menos impuestos que los cigarrillos normales. ¿Eso está bien? No. No, y sobre todo porque es temerario prever consecuencias. Pero perfecto, pero entonces se está discutiendo. Eso está mal, como lo de biodiesel está mal, como lo del Código Civil está mal, como lo de lo electoral es muy discutible. Entonces, ¿hay cosas por corregir? Sí. Como estaba mal lo de las protestas, ¿hay cosas por corregir? Sí. ¿Las podemos debatir de verdad? Sí. ¿Estamos dispuestos a debatir de verdad? Sí. ¿Estamos dispuestos a corregir de verdad desde el radicalismo? Sí. Ahora, si lo que va a hacer el oficialismo es decir, listo, no me importa nada, por sí o por no, el viernes hay que dictaminar, es un disparate. Porque pero muchas si de estas pasa cosas van a eso, tener efectos negativos. Sí. Pero el punto es, si pasa eso, en los artículos que generan más controversia, le van a votar en contra. ¿Entendés el punto? Yo estoy de acuerdo con vos respecto de que quiero hacerte una pregunta. Vos lo que estás pidiendo es tiempo, un mes más de debate. Básicamente para ser prácticos, estás pidiendo eso. Estoy pidiendo... el radicalismo un mes más. No un mes más. El tiempo que haga falta puede ser menos o más para decir, che, estamos conformes y más tranquilos de que todo este mega paquete que toca todo... Sí. Y otra cosa, el presidente no puede pedir delegación de facultades en todo lo que pide por 2 años renovable, porque entonces quiere decir que vamos a poner todo esto de lo que estamos hablando, todas estas temáticas en la mano del presidente, que a veces se equivocará y a veces acertará. Lo que no puede él es pretender que nunca va a debatir sobre las delegaciones de seguridad, de economía laboral, de todo lo que se te ocurra. Eso no puede pasar. Entonces nosotros queremos que se debata como corresponde. Si fuera en otro país, estaríamos meses debatiendo. Ya sabemos que la Argentina no da y que tiene urgencias, pero debatámosla hasta que, digamos, mira, estamos lo más tranquilo posible, que no estamos cometiendo errores. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Vos recién, me imagino a dónde vas. Vos decís, mira, apruébensela en particular y después se abre el debate en diputado. Yo viví debates para que lo entienda la gente, ¿cómo se vota? Viene un dictamen, o varios. Unión por la Patria tendrá un dictamen que dice rechácese la ley. Sí. La Libertad Avanza tendrá un dictamen que diga apruébese la ley. Para nosotros lo ideal era llegar a un consenso, ¿sí? De decir, todo esto lo necesita el presidente y lo corregimos y estamos más o menos tranquilos de que contrarreloj lo hicimos bien, esto es lo que queremos votar. ¿Por qué nos parece que ese es el mejor camino? Porque después que vos decís, viene el dictamen de Unión por la Patria que dice rechácese la ley, todos votamos en contra de rechácese la ley, pero suponete que viene el dictamen de la Libertad Avanza y dice apruébese la ley, se aprueba, y después hay que entrar en cada uno de los 664 artículos y votar uno por uno. Yo he sido testigo y he participado de debates a las 6 de la mañana a viva voz, modificando cuestiones tributarias, mal dormidos, cansados, y es la receta para el desastre y el Frankenstein. Después no coincide la versión taquigráfica con lo que se votó. Y después pasa algo adicional, que es eso, que es un Frankenstein, pasa al Senado, que tiene que decidir si aprueba un Frankenstein o si lo corrige y lo vuelve a mandar a diputado. Con lo cual el tiempo se estira como un chicle y las posibilidades de que salga algo bueno son bajísimas. Por eso nosotros decimos, concentrémonos en lo que vale la pena, en lo que necesita como herramienta el presidente, corrijamos lo que haga falta y saquemos algo que también sepamos que los senadores lo van a aprobar. ¿Quién es el interlocutor con el gobierno hoy? ¿Con quién hablas vos por parte de Milei? No sé si hablas con Milei. No hablo con Milei. La verdad que la interlocución es difícil. Yo hablo con nuestros gobernadores te dicen que tienen muy buena interlocución, pero que después a los efectos de que las cosas se concreten es muy complicado. Yo hablo con distintos funcionarios del gobierno de Milei o con distintos interlocutores que el gobierno de Milei manda, pero no tienen la potestad de cerrar una negociación. ¿Francos tampoco? Por lo que estamos viendo nosotros en el Senado y en diputados, no. Entonces no hay un funcionario que si vos te sentás y te da el ok, tengas la tranquilidad de que eso está cerrado. Y eso complica el proceso de negociaciones, porque si no hay nadie validado, la cantidad de etapas que se necesitan para cerrar un proceso de negociación es más grande y se estiran. Entonces yo digo, es un poco hipócrita también decir, hay que acelerar porque es lo que necesito, mientras el DNU prefiero no debatirlo, por si no tiene consenso. Y además, no valido a mis interlocutores, siendo el presidente, no les digo, tienen la potestad para cerrar negociaciones, y además querer ir a una sesión que va a ser un enchastre, un Frankenstein, y que va a estirar los tiempos para que las cosas se aprueben.
Luis Caputo dijo que si no se aprueba este proyecto, él va a tener que tomar medidas mucho más duras. No sé qué quiere decir eso, porque ¿qué hay en el proyecto de ajuste fiscal? Están las retenciones, ¿sí? Que la verdad que hay una parte que uno puede decir fiscalmente son importantes, y otra parte que me parece que genera muchos problemas en las economías regionales. Castigar el valor agregado y castigar productos que son menores a nivel de fiscal o a nivel de exportaciones, pero que generan mucha vitalidad local, me parece que es un error. Después, otra vez, está bajando bienes personales. ¿Por qué baja bienes personales? Otra vez, yo desde lo personal digo, perfecto, yo soy de los afortunados que declara bienes personales. Pero me parece un error. Entonces, ¿él qué está diciendo? ¿Cuál es la parte fiscal del paquete? Lo de los jubilados. Él está diciendo entonces que si no se le rebaja a los jubilados en la Argentina, va a haber medidas peores. ¿Eso es lo que está diciendo? Porque del resto no hay nada fiscal inmediato, hay pocas cosas fiscales. Hay una concepción de reordenamiento del Estado en función de que lo va a ordenar el mercado. Yo te doy un ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Saben lo que hace con la Ley de Defensa de la Competencia? Le pone la potestad, le da más poderes al Poder Ejecutivo, no al Tribunal, más poderes al Poder Ejecutivo. Primero, que digo, bueno, si tenés aportes de campaña, querés liberalizar las grandes empresas, después ¿cómo sé que las vas a controlar? Concentra más el poder ejecutivo. Segundo, fusiones y adquisiciones. Hoy hay una notificación previa. Después de determinado monto, vos le tenés que decir a la autoridad de aplicación, che, me voy a comprar a mi competencia. ¿Sí? Y te tienen que aprobar. El monto a partir del cual tenés que notificar lo suben. Y las multas cuando tenés comportamiento monopólico las bajan. ¿Qué tiene que ver eso con el paquete que necesita? Con la urgencia. Con la urgencia. Ahora, y si hablamos de... Perdón, Jessy, sí. La urgencia es la inflación. Y en algo el presidente tiene razón, que será juzgado por la inflación, por si logra el objetivo de bajar la inflación o no lo logra, y por supuesto a qué costo. Esto está claro porque es una suerte de mandato que él reconoce, que hizo público y que la gente avaló en el balotaje. Está claro. En ese sentido, lo que se está haciendo, uno lo que ve es que están tratando de secar la plaza de pesos a como dé lugar. Te consulto porque vos tenés las herramientas técnicas. Lo que se está haciendo en materia de inflación, viste que el equipo económico habla de que la última semana de diciembre fue una semana de deflación, a mí me parece un poco excesivo, pero te lo transmito, que en enero probablemente el número de más cerca de 20, lo cual obviamente es un desastre, pero... Estamos hablando de lo que fue una emisión descontrolada de las PASO para acá, porque lo que hizo Massa debería ser punible, por otra parte. No te quiero mezclar las cosas. En materia de inflación, ¿se está haciendo lo correcto? Mira, en materia de inflación se está haciendo solamente una parte, que es el ajuste fiscal. ¿Sí? ¿Por qué digo solo una parte? Porque cuando uno mira planes de estabilización en la historia argentina y en el resto del mundo, esos planes de estabilización tienen varios componentes. Si no está el componente fiscal, todo el resto de las cosas que haces son mentiras, no funcionan porque en algún momento tenés que resolver el tema fiscal. Si vos haces solo el tema fiscal para estabilizar, generalmente no basta. Vos has tenido planes de estabilización en Israel fallidos, solamente ortodoxos, y planes combinados, que son los que han funcionado mejor. ¿Sí? Entonces yo hasta ahora lo que veo es solo el capítulo fiscal. El capítulo fiscal, para bajar la inflación, esta es mi impresión, no solamente no basta, sino que eventualmente empieza a reducir la inflación, no a nivel que queremos, la empieza a reducir a fuerza de la recesión. Hoy falta un componente coordinador de expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que nosotros, bueno, acá estamos en una zona donde hay algo parecido, pero suponete que tenemos que cruzar 5 esquinas, somos acá 7. Y hay un montón de semáforos. Nosotros podemos ir preparados, listo ya, vamos a la esquina que está en aquel lugar. Y cada uno sale corriendo para un lugar y atropellan a 3 y llegamos 4. ¿Bajamos la inflación? Es decir, ¿llegamos a la esquina? Sí. ¿Cuántos quedaron? Y 4 de los 7. Distinto decir, mira, vamos a esperar el semáforo, vamos a ir todos caminando por acá, después vamos a esperar el semáforo. Eso es lo que los economistas denominamos coordinación de expectativas. Eso todavía el plan no tiene. Nosotros creemos que por la dinámica que en algún momento, en marzo o abril, tiene que haber un componente de eso, porque si no, el tipo de cambio de hoy de 800 con una inflación que puede acumular 100% de acá a marzo, se te vuelve a trazar mal. Vuelve a valer equivalente a 400 y necesitas una nueva devaluación. Y si no tuviste éxito en que la recesión
bajó la inflación, vos vas a ir con una inflación en curso muy alta con una nueva devaluación. Nosotros vemos ese riesgo. Ahí es donde apunto cuando digo, che, ¿cómo es la sensibilidad de este gobierno? Porque el gobierno te está prometiendo, al presidente le gustan las imágenes bíblicas, atravesar 40 años en el desierto, solo que él quiere que sean más cortos. Pero la pregunta es, la tierra prometida que me estás prometiendo, ¿me podés contar un poquito más de cómo es? Y eso se llama coordinación de expectativas, se llama alguna política de ingresos para sostener aquello que, otra vez, la antipolítica de ingresos es ajustar con los jubilados a los sectores más vulnerables de la economía. Hoy hay un impacto enorme, fenomenal sobre la clase media y la clase media baja. No hay rubro que no le esté subiendo a una escala. Tarifa pública que están por venir, alquileres, transporte, su poder adquisitivo que baja. Nada. Estamos sobre el info, pero quiero hacer algunas cortitas de política. ¿Cómo estás con Mauricio Macri? ¿Cómo estoy? La última charla. Te odia. ¿Sabes? Yo no creo eso. No creo eso. Creo que... No me consta, es por sus declaraciones públicas. No hablo creo con Macri. Tenemos discrepancias sobre cómo vemos cuál es el problema de la Argentina y por dónde hay que abordarlo. Hemos tenido discrepancias muy profundas cuando a mí no me parece bien, sinceramente. Ahora ya pasó. Pero de golpe ver que tu fórmula presidencial es miembro del gabinete, hubieran ido unas pasos ahí. Si la fórmula presidencial entera iba a ser miembro del gabinete, hubieran blanqueado la situación y hubieran unas pasos. Milei lo había propuesto. Bueno, está bien, pero las que tenían que tomar la decisión en todo caso eran otros. O sea que con Macri no hablas. No hablo hace rato, pero yo tengo mucho respeto por el expresidente y cuando hablo con él, como a todos los presidentes, los llamo presidentes, a los que fueron, porque me quedó esa costumbre, pero tengo a veces un diagnóstico distinto, pero cuando nos juntamos y lo charlamos muy francamente. ¿Y puede pasar que el radicalismo vote dividido el proyecto de Milei? No es lo mismo públicamente en diputados lo que plantea De Loredo que lo que plantea Manes. Lo que pasa es que vuelvo a esta dinámica. Si vamos a ir a una sesión donde, como explicaba antes, va a ser un aquelarre la votación en particular, seguro que todos los espacios van a tener algunos que votan. Este artículo uno lo va a votar. Por eso, para nosotros es muy importante el trabajo, aunque lleve un tiempito más, de hacer las cosas bien. ¿Cómo ves, y esto último, la figura de Cristina Kirchner que desapareció de escena? Algunos especulan con un pacto de impunidad por algunas cosas que pasaron respecto de Milei, con algunos cargos de migraciones que iba a ser para María Eugenia Talerico, que no fue. ¿Cómo ves a Cristina y al kirchnerismo en función del gobierno de Milei? Lo veo en una etapa de resistencia hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Sí, porque veo que protestan por cosas que ellos mismos generaron. Doy un ejemplo concreto. La liviandad de la ley o el beneficio que tienen los presidentes con la ley de DNU, la 26122, es una ley de Néstor Kirchner que defendió 2006. Cristina en el Senado. Y ahora se agarran de la cabeza porque ¿cómo puede ser que el presidente...? Porque lo generaron ustedes. Así con todo. Ganancias. Ganancias. Sí. Y lo último, ¿crees que Milei es un líder político? Sí, claro. Claro que es un líder político. Fuerte. Sí, es un líder político que trastocó el sistema político como está pasando también en otros lugares del mundo, pero inclusive más allá de otros lugares del mundo, y llegó a presidente habiendo sido... Yo tengo de vicepresidenta en el Senado, eran 2 diputados y son presidente y vicepresidente. Claro que es un líder político con el cual en muchas cosas no acuerdo. Gracias por haber estado acá. Martín Lustó, senador nacional, presidente también de la Unión Cívica Radical.